Es verdad, es tarde. No, no es tarde, pero bueno, yo merendé temprano y ahora ya lo mandé a Pablo a comprar, así que quiero cenar. Se fue a comprar. O sea que a las 8 de la noche cortás la transmisión para ir a comer. No, espero que no. Bueno, vamos sumando gente al baile. Está bueno, porque estamos justo sobre la hora y los ansiosos nos conectamos un ratito antes. Que hay que hablar porque si no es muy aburrido hacer silencio. Ah, sí, bueno, yo viste que ganas de hablar nunca me faltan. Hoy tengo un día medio, pero bueno. Bueno, entre todos te vamos a levantar, no te preocupes. Bueno, gracias. Nos levantamos entre todos. Le Sí, contaba recién a Mariana, que nos conectamos justo unos minutos antes, que había entrado antes a una charla de Aedro sobre cómo recaudar fondos, que estaba buena. Lástima que justo era hoy a las 6 de la tarde, pero mira. la próxima es interesante para hacerla porque no es una charla dada por especialistas, sino que es como acá, más horizontal y donde la gente cuenta sus experiencias y eso está bueno porque puedes aprender del otro, de la experiencia del otro. Totalmente. Así que está bueno. Sí. Así que... Bueno, ahí va sumando gente, hay muchos silenciados. Sí. Jorge Curvelo ahí Jorgito, dejó Se fue a abierto como si... cocinar. Hola, Jorgito. No nos Se fue a oye. cocinar, Jorge. Bueno, ¿todo bien vos, Ron? ¿Cómo vamos? Sí, vamos bien. Vamos bien. Ahí Bueno. volvió Mariana. Si quieren, vamos empezando a discutir entre nosotros, que somos poquitos, pero empezamos. Así aprovechamos para hablar mucho cuando somos pocos y después vamos a tener menos palabras. ¿Qué tema, no? El que nos convoca hoy. Justo estaba el martes, ¿no, Mariana? En la charla que dieron un montón de especialistas y uno de los temas que más surgía era el tema de la evaluación y una cosa que muchos de ustedes nombraron la semana pasada que tiene que ver con cómo bajaron los brazos, por decirlo de alguna manera, las familias y los chicos después del concepto de no van a tener nota conceptual, ¿no? Como si eso implicara que no va a haber evaluación de los procesos de aprendizaje y cómo ahora remarla en dulce de leche para ustedes también en decir, pero seguimos evaluando, aunque no les vamos a poner un boletín ahora, seguimos evaluando, ¿no? No sé cómo viene la experiencia de ustedes, si alguno quiere empezar a tomar la palabra, contarnos cómo viene con la evaluación, con sus escuelas, con sus hijos, con quienes estén cerca de ustedes. Bueno, en mi Tratis, caso, empezar por ejemplo, yo le pregunté a mis sobrinos cómo iba a ser el tema de la evaluación, porque ellos ya están cursando, no cursando, vía, ¿no? Por internet, en la facultad, y a ellos los evalúan directamente al final, o sea, va a haber, se les toma parciales sin nota, pero van todos a final, o sea, van a tener final en todas las materias. Eso pasaría en lo que es la universidad, ¿no? El sistema universitario. sí. No sé cómo serán en el primario, cómo es el sistema de evaluación educativa en lo que es primario y secundario, pero universitario irían todos a final. ¿En qué universidades están tus sobrinos? Ellos están haciendo el CBC, Ah, mira, UBA. el ciclo básico en UBA, sí. En Pedro, la secundaria, escuela. sí, en secundaria, por ahora, desde el Ministerio de Educación de la provincia, no nos bajaron nada con respecto a evaluación. Lo único que sí que se está evaluando, sin calificar, pero más que esa información no nos bajaron. Lo que estamos algunos empleando por una iniciativa propia de cada escuela es, por ejemplo, evaluar por rúbricas, ¿sí? Con Claro. notas conceptuales. Pero es una decisión de cada escuela, no bajó nada, reitero, del ministerio. Y las familias sí están preocupadas por el tema de, más que nada, no de la evaluación, sino a ellas les importa la calificación, qué va a pasar con sus hijos. Y eso sí, La acreditación, claro, digamos.
sí, no, y eso sí los preocupa. Están viendo ahora ya, el mes pasado acá en provincia, cerró lo que sería el primer trimestre y ya estamos en el segundo, pero siempre la pregunta es, ¿qué nota, qué nota, qué nota? Y les cuesta entender que hay una evaluación sin calificación, o una calificación conceptual. Claro, todos esperan el boletín. Claro, sí, están acostumbrados a eso. Y el propio alumno también espera, ante una devolución de un trabajo, una cosa así, bueno, ¿qué nota tengo? Pero bueno, Igual como nosotros hablamos, estamos acostumbrados a evaluar todo el tiempo, ¿no? sí, todo. Es necesario la evaluación, me parece. Es necesario para Sí, saber dónde estamos parados, de la evaluación diagnóstica, y para saber dónde queremos apuntar, qué objetivos queremos llegar, y para poder tanto evaluar a los alumnos como evaluarnos a nosotros como docentes o como institución. Creo que es sí. importante para rever estrategias, para ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y muchas de las cosas que pasan también, a los que preocupan mucho es a los que tienen que ver con el cambio de un nivel a otro, ¿no? Yo veía como mucha preocupación en los padres de los chicos que tienen que terminar el jardín este año para empezar la primaria, o los que tienen que terminar la primaria para empezar la secundaria, o la secundaria para la universidad. Es como que esos tienen triple tensión. O ¿cómo lo vivieron ustedes? No sé qué experiencias tuvieron. Y a ellos sí, donde están más complicados, porque hacer la finalización del nivel, en mi caso el secundario, y volver y cambiar a la educación terciaria, les da incertidumbre no saber cómo van a ser calificados. Hay un montón de versiones. El otro día estaba leyendo que iban a incrementar un módulo más para los chicos de sexto año, calculo que para algunas materias, la más importante. Así que, pero sí, ellos es como que están más preocupados, más allá de todo lo que eso lleva emocionalmente, porque es su último año y tenían toda la expectativa después de tantos años de estar en la escuela, darle el broche de oro y no lo pueden estar haciendo. Un Totalmente. montón, pobre, un montón de cosas pasan los chicos de sexto. Un También los montón de chicos de... cosas. Sí, Y los padres, y ustedes. también. Mm, sí. Hola Gladys, qué suerte que puedes estar. Con respecto a No lo tenés que, muteado el micrófono. con respecto a lo que decía Pedro y lo que decías vos, Roxana, yo lo veo más por ahí, si bien por ahí lo escucho en todo lo que se dice y lo que las resoluciones proponen, de la validación pedagógica, pero siento que por ahí lo que le pasa a los chicos, más viviéndolo desde el lado de mi hija, puede llevar a un colegio por ahí privado, entonces no tiene eso, porque ellas sí la evalúan, le ponen avanzado, bueno, con destacado y estas cosas, estas nuevas siglas, eh, pero sí hay una cuestión de que les está bajando la motivación, como que al Sí, principio estaban muy contentos, tenían ganas, eh, se lo bancaban, veían lo divertido, lo nuevo, lo diferente, y ahora es como que les cuesta, viste, remar, como decías vos, remar en el dulce de leche. sí. Y eso es lo que yo estaba observando, como que, y los maestros también, porque ella también me decía como lo que le pasaba con sus profesores, era un poco eso, como que también se sienten que un poco abandonados, no sé si le pasa eso a los demás, como que Claro, la tienen que hacer solos, jugársela solos, y cuando estás por ahí, estás en un colegio privado o el director está como más encima, no sé cómo será en escuelas privadas, en escuelas públicas, perdón, por mi ignorancia, pero lo que veo a veces es eso, es que como que están un poco cansados, como que esta rutina desgasta. sí, lo que los profes hablamos a veces es que se está agotando un poquito las estrategias o la creatividad. Eh, Hacen reuniones de Zoom, videollamadas por WhatsApp, hacen videos, los tratan de motivar. Yo estoy en los grupos de los chicos también y muy poco contestan, o cuando, eh, por ejemplo, hoy a las 4 había una charla de Zoom de un grupo de 22 alumnos y se conectaron 4 nada más. Y ya se había planificado ya la semana pasada, o sea,
y sabemos que están ahí, que ven los mensajes, pero no están queriendo conectarse. Esto fue decayendo, no fue siempre así. Los profes como que también ya no saben qué hacer, porque como dije la otra vez, el vínculo, el tenerlo presencial es una cosa y tenerlo en forma virtual a distancia es otra. O sea, nos sacaron la herramienta más importante que teníamos. Pero está costando, y bueno, y eso lleva también al desgaste del profe, pero bueno, sabemos que tenemos que seguir adelante y tenemos que meter nosotros con todo, porque si no... ¿Y los va a demás desocupar. cómo lo están viviendo? No sé si alguien quiere hablar, Gladys, Lidia, Karina, Tatiana, no sé si alguien quiere Sí, hablar. bueno, Karina. Sí, hola, un gusto. Hola, Karina. conversación. ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, acá escuchando a los compañeros, la realidad creo que se va duplicando, ¿no? Yo estoy en el sector de la primaria, soy una escuela privada, y como dicen los chicos, se van agotando las estrategias. Pero siento que a veces en la escuela privada nosotros con los papás estamos como siempre más presionados. Entonces, Claro. es como que vas escuchando la voz del papá y ahí entonces van cambiando las estrategias. Como que vas haciendo los ajustes semana a semana, quizás lo que antes lo hacíamos durante 15 días, bueno, hoy ya cambió. Hoy ya los ajustes se van haciendo semanalmente y ya vas programando estas o videoconferencia o videollamada con los docentes como para ver, mira, por ejemplo, los chicos de sexto, como decías bien vos, están preocupados por cómo va a ser su secundaria. Entonces, bueno, como estamos en el mismo edificio con la secundaria, estamos trabajando la articulación. Entonces, que vayan conociendo, si trabajan en matemática, por ejemplo, con fracciones, bueno, también trabajan con el profe de secundaria para ver cómo están trabajando los chicos en primer año. Y así hacen juegos, o esa clase de Zoom no es clase. Lo que nosotros hacemos es trabajar el vínculo, porque tenemos papás que no pueden estar conectados, esa es otra realidad. O papás que salen a trabajar y los chicos se quedan solos. De repente en la plataforma el nene te pone, señor, yo estoy solito y no sé lo que tengo que hacer. Me decís que toco porque mi mamá no está. Así que bueno, son realidades muy complejas. Creo que esto cambió mucho y va a cambiar para cuando volvamos. La escuela va a ser diferente. Sí, totalmente. No sé, Gladys, vos estabas por hablar y yo te interrumpí, me parece. Bien, sí, yo tengo como, estoy construyendo como varias miradas, ¿no? Por un lado tengo una hija adolescente que está viviendo esta situación de las clases virtuales y en ella veo cómo, ¿no? A veces me enoja porque digo, el profe está explicando y están con el celular mensajeándose paralelamente entre ellos. Siento que el profesor a veces pone mucho énfasis es mucho desgaste. Siento que a veces como que querés entrar dentro de cada alumno como para que pueda entender lo que estás transmitiendo. Creo que un poco ya están cansados. También esta situación de que en algún momento, en un primer momento, casi todos los docentes pedían trabajo, eso también un poco los agotó. Por ahí hay quejas que veo que me dicen, todavía no nos entregan trabajo del primero que hice, porque también creo que todos veníamos con que esto no iba a ser tan extenso. Claro. ¿Sí? Yo también estoy en nivel superior, ¿no? Creo que iba por eso. Y bueno, está bueno porque ahí es otro mundo que creo que... Sí. Y por otro lado, a nivel superior veo casi como lo mismo, ¿no? Si tenés una clase temprana, prenden como que están ahí, pero no están prestando atención. Las mismas estrategias que la secundaria. ¿Sí? Entonces, saber que están ahí, pero es exactamente lo mismo. Yo tengo los primeros y bueno, también veo este desgaste, ¿no? Como que en un conectaban. También está pasando esto de que uno va a nivel superior, uno tiene una serie de contenidos que sí o sí son irrenunciables, por lo tanto hay que trabajar. Y por otro lado ellos tienen un examen final, o sea que a mí me genera un poco de angustia porque digo, bueno, uno lo viene trabajando, ¿qué va a pasar
cuando vengan las mesas de exámenes, ¿no? Pero sí, ellos han desarrollado también estas mismas estrategias que veo en mis hijas, ¿no? Por allí de no tener esta continuidad. Y en los docentes sí, creo que fue un proceso también de mucho aprendizaje, tratando de grabar clases, preparar material. Creo que hemos ido un poco desarrollando toda nuestra creatividad con la Toda tecnología, junta. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Muchas horas de trabajo, bueno, eso ya creo que todo lo hemos planteado, ¿no? Y Muchas eso más se horas de planteó las mucho que también la semana pasada, ¿no? claro, tal cual, tal cual. Pero sí, creo que va a ser un periodo donde vamos a tener muchos elementos para analizar luego de todo esto. Y seguramente es un aprendizaje, y lo importante que también creo que las tecnologías tienen que quedar como una vía más para el abordaje dentro del aula, ¿no? Que antes estaba como, si recuerdan, hace como 10 años, el celular no en el aula, ¿no? Era así. Ahora, ¿cómo lo Y metemos, ahora, no? claro, y ahora hemos logrado, bueno, y ahora es el celular, y bueno, todo esto que nos fortalece también en la enseñanza, ¿no? Sí, yo creo que, yo digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque siempre de todo creo que tenemos que rescatar lo positivo para nuestro proceso como docentes, y también para que nuestros alumnos también vean que esto es importante, ¿no? A veces cuesta esto, pero bueno, hay que instalarlo, hay que instalarlo. Y los demás que están en primaria, ¿cómo les fue con el tema de evaluación? No sé, Lidia, Tatiana, ¿en qué nivel estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Yo Tatiana. trabajo con Lidia y Esteban en el Ah, equipo perfecto. de profundización de la NES, nivel secundario. Sí. Ah, también estás en secundario. ¿Hay alguien de primaria? No. Bueno, ya va a aparecer alguien. Contanos, si querés, Tatiana, ahora, porque ustedes están teniendo como, vos sí, Karina, pero en privado contabas. Exacto. Y porque un poco estaba bueno lo que planteaba Mariana en el sentido de ver algo que también dijo Karina, como que hay una presión diferente, ¿no? Si son los papás de escuela privada, es como que exigen otras cosas. Al principio, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero al principio de la pandemia había una sobrecarga de tarea y de cosas que era impresionante, y que como que se medía la calidad de lo que estaba pasando en cuanto a si no dormías por hacer la tarea, que además nos insume mucho tiempo a los padres también. Y después eso como que se fue mermando y se fue tranquilizando, por decirle la palabra, de a poco. Pero sí está bueno pensar la diferencia entre el sector estatal y el sector privado para ver cuáles son los puntos de encuentro y los puntos diferentes, ¿no? Sí, bueno, mi niño está en privado, así que bueno, puedo hablar un poco del privado. Ellos tienen reuniones virtuales todos los días, por lo menos una por día. Está en primaria y tienen reuniones de la tarde, 2 reuniones por semana, o sea, porque es turno completo, mañana y tarde. O sea, de lo que serían las clases del turno mañana, que sería la cursada común, tiene 4 clases en realidad a la semana, de martes a viernes. Y el lunes nos informó la rectora que no tenían clases porque el lunes se dedicaban a hacer reuniones docentes para planificar toda la semana y hacer el seguimiento de los estudiantes. Tienen muchas actividades lúdicas, están trabajando mucho con lo lúdico, con ese tipo de aprendizaje. Y bueno, a veces hay docentes a los que les cuesta un poco más llegar a los alumnos, mandan, como a nosotros también nos cuesta. Uno de los temas que siempre sale es que muchos docentes no sabemos realizar bien las consignas,
no las explicamos bien, entonces a la hora después de evaluar los alumnos es un copia y pega o es no sé qué responder. Muchas veces con mi hijo le teníamos que explicar nosotros porque al principio no se explicaban bien las consignas o las solicitudes iban más allá de lo que, digamos, los conocimientos que él traía previos, ¿no? A medida que fue avanzando, las profesoras se fueron apiolando, para mí, se fueron dando cuenta que, o las madres se habrán ido quejando, desconozco, pero en los Zooms, en las reuniones que realizan, ya les van explicando, dan una tarea y la explican, la trabajan. Entonces ya es diferente. Y eso es lo que yo estaba viendo en los colegios con los que estamos trabajando con Lidia, que los profesores también se están apiolando con esto, en revisar bien las consignas, en pensar que si un alumno no tiene internet, no le podés mandar una tarea que sea de investigar en internet, en dialogar sobre qué es lo que quiero evaluar exactamente, si es el cumplimiento solamente, si es el copio, pego y me entregó, o si hay algo más, empezar a afinar lo que es la calidad de la entrega, pero no por cantidad de contenidos que pidan, sino por aprendizaje significativo. Bueno, entonces en esa fase creo que está pasando por lo menos la secundaria pública de Capital, es lo que yo voy observando de las reuniones con los alumnos. ¿Leyeron los que trabajan? Ah, ahí te doy la palabra, Lidia, pero te quería tirar algo para después de que Lidia hable. Si leyeron la encuesta que salió en todos los medios estos días sobre cómo evalúan las familias los aprendizajes en ciudad, ¿no? Salió una encuesta, después si quieren se las mando por mail, donde opinaron muchas familias sobre cómo veían ellos los aprendizajes en la época de pandemia, si habían aprendido más, si habían aprendido menos. Es interesante para tener una opinión más entre muchas, porque como decíamos, el otro día hablábamos por privado con Mariana, la mitad de las encuestas te dice una cosa y la mitad otra, pero es interesante leerlas porque por lo menos te dejan tener un panorama de cómo las familias están percibiendo lo que está pasando. Igual algunos de ustedes cumplen un doble rol, ¿no? De madres o padres y a la vez de trabajar en escuelas, entonces a veces uno mismo tiene 2 o 3 visiones diferentes. Lidia, perdón, te dejo la palabra. Desmuteate. Ahí está. No, por favor, digo, estaría bueno o sería interesante Después se contar las con... paso, sí, después Sí, se sí. las paso, solo para debatir un poco. El otro día hablábamos o mencionábamos, por lo menos como acá en la ciudad autónoma, pudimos ir registrando diferentes fases de la cuarentena, ¿no? Como un primer momento que paralizó y que se pensó un plan de contingencia que se suponía que era para 15 días, que después se fue extendiendo y en realidad nadie se imaginó que esa extensión iba a ser tan larga. Uy, se le cortó. Se le cortó por Lidia. Bueno, no sé, Lidia, ¿estás? Se cortó. Se cortó. Hola, Manuel. No sé quién quiere seguir, si mientras que retomamos a Lidia. Ahí Lidia lo que decía que Sí, coincido Pedro. que la primera etapa, como dijo ella, pensamos que a los 15 días volvíamos y nos Totalmente. agarró todo de sorpresa. O sea que muchos profes, más allá de dieron actividades con sacar la foto de un libro, una actividad como para pasar estos 15 días y la evaluación recién se iba a hacer al regreso de esos 15 días. Después nos dimos cuenta que esto se extendió y ya, por eso hicimos lo que pudimos también, muchos tuvimos que aprender a dar clases virtuales, que no es lo mismo la interacción, porque no es online, entonces se dificulta, pero sí que
al principio eran más por parte de los profes, ¿no? Lo digo, Sí. corto y pego, un cuestionario, bueno, como para que hagan algo. Como para pasar el momento, digamos. Para pasar el momento. Esto va a pasar 15 días y después volvemos a la normalidad. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Y sin tener en cuenta a sus alumnos, solo pensando en ustedes mismos, y ahora te doy la palabra, Tatiana, solo pensando en ustedes mismos, si tuvieran que decir, ¿ustedes mismos tienen angustias de no saber cuándo se vuelve? ¿Les genera a ustedes algo eso? A ver, levante la mano, ¿quién les genera como una angustia? Ah, todos. A vos no, Gladys, veo. Tatiana. Quería avisar que Lidia se quedó sin internet. Ah, bueno, ya va a volver entonces. Sí, va a ver si puede entrar por el celular. Cuando vuelva a internet, entonces va a volver a entrar. No, está bueno lo que decía Lidia y lo que decía Pedro para retomarlo, porque en realidad creo que todos pensamos que era un ratito, ¿no? Un ratito supletorio, como un recreo, como un impas, como algo entre medio de una cosa y otra, y ahora es como que uno tiene que pensar como planificar todo el año, como si fuera todo el año escolar, sin saber cuándo se vuelve, pero planificando todo el año por las dudas. No sé quién... No sé si querés contar algo, Graciela, no sé si me escuchas. Hola, Gladys. Yo creo que también, sí, en un principio, bueno, generó esto, ¿no? Empezar a generar actividades como para llevar este pequeño tiempo que aparentemente era. Pero creo que también ahora nos ha posibilitado, sobre todo cuando tenemos muchas horas, porque también es porque tenemos por ahí muchas horas, que ahora como que tenemos que poder estudiar, para poder ver otras cosas, ¿no? Que tal vez antes no está. Estás en la vorágine y por ahí poco tiempo. Yo la verdad que lo valoro mucho a este proceso, ¿no? De poder ver otras opciones que tal vez antes ni siquiera las había contemplado. Poder terminar de leer algún libro que me compré y leí 2 o 3 capítulos y ahí quedé. Y resignificar mucho de los contenidos que Claro. ¿no? Yo lo tomo, me siento más tranquila, por eso que no me angustia. Después digo, cuando vuelva al ritmo, que estoy todo el día afuera el lunes, todo el miércoles afuera, el cuerpo tampoco te resiste, no venís a la noche a leer algo para el otro día, ¿no? Claro. Entonces es como que creo que vamos a tener armada por ahí las materias desde otro lugar, con otros materiales. Entonces cuando volvamos al ruedo, seguramente también vamos a estar más enriquecidos desde nuestra formación personal, ¿no? En esta cuestión de... En eso, ¿sabes que ayer lo pensaba, porque estaba terminando de armar una clase que es en realidad para profesionales del ministerio sobre sistemas de tutorías, ¿viste? Vieron, va. Claro. Y en realidad uno en la clase es mucho más fácil, porque vos vas tomando los conocimientos previos que tienen los profesionales y haces una clase dinámica y escribís un PowerPoint que tiene 5 palabras que son las que siempre surgen en esas conversaciones y la vas armando sobre la marcha. Y en no poder tener la ida y vuelta de la presencialidad implica que cada supuesto lo tenés que escribir. Y además, cuidando las palabras, porque lo que está escrito, uno tiene como una rigurosidad adicional, cuidando las palabras, cuidando los términos, cuidando de las cuestiones de género en la escritura, cuidando... Tardás 200 horas más, pero está bueno porque como dice Gladys, es como que te queda ahí y ya te sirve para un montón de cosas. Después vos mismo incorporaste un montón de bibliografía nueva y un montón de materiales nuevos. Y también está bueno con respecto a traerlo al tema de hoy, porque tenés que ser ingenioso en cómo vas a evaluar eso también a la distancia. Cómo vas a evaluar si la otra persona te fue entendiendo en cada clase que vos fuiste subiendo de alguna manera, una evaluación de proceso de alguna manera, porque si no, vos mandás la clase virtual y además en el ministerio que son escritas, nos dieron la opción de usar Zoom, pero solo extraoficialmente, por decirlo de alguna manera, y no sabes el otro lado, si te está entendiendo, si no te está entendiendo, si dijiste lo que quisiste decir. Está bueno
pensarlo así, porque es verdad, Gladys, que después nos va a servir ese material para 5 años más. Ahí, Lidia, volviste, no sé si querés que terminar la idea de lo que estabas contando. Pensaban que se iban a librar de mí, pues no. No queríamos. No, lo que yo decía en estas fases de la cuarentena, nosotros tipo finales de abril o mayo ya veníamos perfilando y creo que de alguna forma traccionamos a este borramiento de los cierres de bimestre, trimestre, y que se cristalizó en la resolución 1577 acá en la ciudad autónoma, que plantea un único corte al 30 de junio. Eso es lo primero que dice la resolución. Hasta ahí veníamos bárbaros, ¿no? Porque ya veían que se venían las fechas de cierre y la cuarentena se extendía. Pero en la misma resolución establece que no va a haber calificación de ningún tipo. Ahí ya, digamos, como que el colectivo docente nos empezamos a poner un poco nerviosos. Pero hay el artículo que sigue de la resolución, que en realidad es la forma que tomó en esta jurisdicción, pero se desprende del Consejo Federal, donde nos da el pie para seguir trabajando, que es todo aquello que se valore en esta etapa, tiene que ser, debe ser complementado en la presencialidad cuando ésta ocurriese y de la forma en que se dé. Entonces, estos son los 3 ejes con los que nosotros nos munimos para trabajar con las escuelas. Primero todo el tema de bueno, salir de lo de qué es la calificación, ni conceptual, ni numérica, y entrar en el plano de la valoración. Ya es todo un tema. Y por el otro lado, entender que aquello que se valore en este tiempo transcurrido tiene que ser complementado en la presencialidad. O sea, si te fue bárbaro, estuviste conectado, comunicado, enganchado, participaste, bueno, lo vas a tener que complementar en la presencialidad. Ahora, si estuviste más o menos, qué bueno, que tuviste dificultades, también lo vas a poder complementar en la presencialidad. Y aquellos casos en que por diferentes motivos, conectividad, falta de dispositivos móviles, faltas de acompañamiento de las familias, vulnerabilidad, etcétera, etcétera, también tiene la posibilidad de complementar su trayectoria escolar en la presencialidad. Entonces, ahí es con estos 3 pilares como que pudimos empezar a trabajar con los profes el tema de la valoración, poder explicar las diferencias, que yo creo que en este contexto puso en evidencia deudas pendientes que el sistema educativo y nosotros como docentes teníamos históricamente. La evaluación es una. Siempre dijimos, bueno, sí, nos debemos la discusión, el debate sobre la evaluación. Creo que esto se nos vino encima. Yo no sé si es el mejor contexto, pero también, o tampoco sé si estaríamos en la presencialidad, no seguiríamos pateando el debate para adelante. Pero creo que es todo un tema, porque esto nos llevó a hablar de, claro, como decía el profe recién, ¿evaluar? ¿Evaluamos? Sí, claro que evaluamos. Evaluamos constantemente, o sea, la idea es qué tipo de evaluación realizamos, volver a centrarnos en la evaluación formativa. Lo que estamos dejando para otra instancia es la calificación, estamos dejando para otra instancia la acreditación. Te pregunto, Lidia, si la están dejando para otra instancia o la están guardando en un cuadernito borrador para después. A ver, lo que se trabaja mucho con los profes es
la coherencia, ¿no? Porque digo, si yo hago un informe de valoración, que es lo que están trabajando hoy las escuelas medias públicas, digo, y después lo voy a retomar y lo voy a tener que calificar, ¿sí? Voy a volver a tener esa herramienta. Digo, tiene que haber una coherencia pedagógica entre esta valoración y esa calificación. Esto también, además, lo dijimos explícitamente, o sea, si tu informe de valoración dice, ay, qué bárbaro, qué bueno, cómo te vinculaste, qué sé yo, y cuando volvemos te enchufo un 2, o sea, digo, la coherencia pedagógica la perdimos en el camino. Entonces, es todo un trabajo y un laburo que puso en evidencia este debate que nos debíamos históricamente acerca de la evaluación que atraviesa todo el sistema educativo, pero el nivel medio en particular, porque el nivel medio siempre fue, digamos, elitista, como para la acreditación, para el nivel inmediatamente superior. Entonces digo, ¿qué es esto de valorar? ¿Cómo voy a valorar la trayectoria? ¿Cómo voy a valorar el vínculo? ¿Qué es esto? Digo, pusimos el dedo en la llaga. ¿Encontraron una correlación entre la posibilidad de conectarse o de conexión y la realización de las actividades? A ver, ¿qué quiero decir? ¿Ustedes encontraron que se vinculaban las posibilidades de tener las herramientas con el hacerlo? ¿O no tienen forma? ¿O sí conocen, como decía Pedro, yo lo conozco a Pedro de muchos años, sé que conoce a cada uno de sus alumnos? Pero a veces si son alumnos nuevos, como le pasa a Gladys con primer año, por ahí no los conoces tanto. Pero encontraron como una correlación entre las dificultades de tener los recursos y poder realizar las actividades. Sí, yo creo que en esto la verdad que las escuelas, las instituciones fue una de las primeras decisiones fuertes institucionales, en mayor y en menor medida, con una gradualidad inmensa, ¿no? Pero digo, esta es una de las potencias que encontramos en estos contextos, que lo llevó sobre todo en los primeros, ¿no? Porque digo, también tenían una semana y entonces los profes tenían que presentarse, porque bueno, yo soy tu profe de educación física, yo soy tu profe, primero establecer el vínculo a través de la virtualidad. Por un lado eso, por el otro lado el enorme trabajo que realizan las escuelas a través de sus equipos tutoriales para que no se desconecten, pero no desde la herramienta digital, sino que no dejen de comunicarse con la escuela, que digo, la escuela sigue existiendo aunque no esté en su forma física, y ahí hay un seguimiento y una mirada y una atención permanente. Nosotros por ahora tenemos una posibilidad de encuentro presencial, que es la entrega de las canastas alimentarias, donde también se trabaja con material impreso, ¿sí? Como ya la escuela tiene su relevamiento de aquellos que no tienen dispositivos, y esto también fue fluctuando, porque el que tenía ahora por ahí no lo tiene, el que tenía conectividad ahora ya no, se agotó los datos, o son muchos en la familia, y hay un solo dispositivo, digo, hay un montón de variables en juego, que la verdad que la escuela lo tiene muy bien identificado, y ahí tiene que variar las estrategias, porque no es lo mismo el que tiene todo a su disposición, una familia que lo acompaña, el que no. Totalmente. No sé, Carolina, alguien, Gabriel, si quieren hablar, Graciela, Manuel, Richard. Richard es de Formosa, no se conectó la semana pasada porque estuvo con unas cosas de trabajo, pero bienvenido Formosa a la conversación también. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo escuchando todavía, porque la verdad que no es mi profesión, pero me interesó la invitación de Rosana, que la conozco hace un buen tiempo ya, y así que bueno, a escuchar nada más un poco la charla. Bueno, igual como todos los demás, el que no es docente también tiene su visión como papá, como padre, como tío, como hermano, puede opinar, porque lo que nos enriquece, bueno, todos aprendimos mucho de Lore, que no pudo estar hoy de Chaco porque tuvo una charla de Zoom hasta recién del trabajo, pero todos aprendimos mucho de Lore de Chaco la semana pasada, como su visión más como madre que como trabajadora, ¿no?
O sea, fue súper interesante desde ese punto. Creo, Gaby, no creo sé que si te querés... ¿Quién está hablando, perdón? yo, Pedro. Ah, Pedro. Sí. Esto también de la pandemia nos agarró al principio de año, del inicio escolar, o sea, en provincia, primer año, tuvo lunes, martes y miércoles, cuarto año, o a partir de segundo hasta quinto, tuvo un solo día, y sexto, en algunas escuelas ni siquiera conocen a sus docentes, más allá que ellos por ahí ya son alumnos de la escuela, pero los profesores no tuvieron la oportunidad de hacer un diagnóstico de la Claro, diversidad de sus alumnos, o sea, no los conocen, no saben cuáles son los saberes que traen, o sea, que es muy difícil. Si no hubiese agarrado, no sé, a esta altura del año, ahora en junio, ya los conoces, ya claro. sabés, ya los identificás, tenés el vínculo, ya creaste el vínculo y aparte sabés desde dónde partís con cada uno. Por eso se dificulta el tema de la planificación, la evaluación, el tema de la conectividad también. Nosotros, como decía Lidia ahí también, cada 15 días tenemos el contacto con los padres, no con los chicos, y la última vez le dimos un informe más o menos a grandes rasgos de materia por materia de cómo iban entregando sus hijos las actividades. Y le decíamos, bueno, su hijo de 2 entregó 1, de 3 entregó 2, le falta este, le falta el otro. Se lo dábamos y a los 15 días lo mismo, o sea, no hay una, por la distinta Vos decís variante que que dijo con esa Lidia, información no hay una retroalimentación de... no, los padres por distintos motivos o no nos pueden ayudar o no tienen las herramientas como para ayudarlo, o las herramientas tecnológicas. También ocurre que el que tiene las herramientas no lo quiere hacer, porque no está motivado, o sea, va a ser difícil la vuelta, creo que hay que eh, parar la pelota y comenzar de cero porque no puede distinguir del que no lo hizo porque no pudo las herramientas, porque no tuvo una ayuda, un acompañamiento de la familia, o no lo hizo porque no lo quiso hacer teniendo todo. O sea que es muy difícil. Sí, eso es lo que le preguntaba un poco a Lidia, ¿no? No lo hago porque no quiero, no lo hago porque no tengo internet, no lo hago y si ya los conoces es un poco más fácil, pero si no los conoces y no tuviste oportunidad, es como trabajar una planificación a ciegas. Sí. Bueno, No, Sí, por Lidia. eso, pero por eso una de las cosas, digo, hay escuelas que arrancaron eh, eh, pensando en los contenidos y en las actividades de una, ¿no? Y que después tuvieron que dar marcha atrás, parar y decir, no. O sea, si no construimos ni siquiera el vínculo, y ahí es donde la mayoría recalculó y digo, no, primero establecer el vínculo, la comunicación, y a partir de ahí poder empezar a trabajar algo de lo curricular. Digo, con todo lo que menciona Pedro, con toda la complejidad que esto implica, ¿no? Porque hay algo que se mencionó al principio que tiene que ver con las expectativas. Digo, y esto nosotros lo hablamos con los profes, con los directivos. Sí hay expectativas de los estudiantes, ¿no? De, bueno, ¿y cómo me fue? ¿Qué nota me saqué? De las familias que van a esperar. Bueno, sí, yo te hago un informe de valoración, lo mejor, y hemos visto producciones, escuelas que se han esmerado en hacer unas valoraciones impresionantes, siempre positivas, destacando lo mejor que pudo rescatar de cada uno de sus alumnos. Y la familia te mira y dice, bueno, pero ¿cómo le fue? ¿Aprobó? ¿Eso es un Entonces, 7? ¿Eso es un 6? claro, ¿qué significa? Traducímelo, ponémelo en... Claro, o sea, bueno, está bien, sí, muy lindo, pero y, digo, el tema de las expectativas no es menor, porque las Bueno, expectativas lo están que... del lado de los profes, del lado de las familias, del lado de los estudiantes, entonces digo, trabajar con el tema de las expectativas es todo un tema. Sí, es interesante. No sé si alguien quiere participar, Janina, Caro, si quieren decir algo. Roxana, Ah, ¿puedo? Manuel. Sí, Sí, ¿qué obvio. tal? Bueno, para aquellos que no me conocen, soy de la ciudad de Buenos Aires, de escuelas primarias, soy personal de conducción
En este momento estoy en un sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre tenemos contactos con nuestros colegas. Y lo que les quería comentar es algo muy parecido a lo que estaba comentando recién la colega, nada más que ella estaba hablando del nivel medio, y lo que les puedo comentar un poquito es acerca de un documento que elaboraron los colegas supervisores de primaria, del ámbito de acá, de la escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que hay temas muy, muy interesantes, porque elaborar un documento en estas condiciones, la verdad que ha sido todo un desafío, ¿sí? Pero establecieron así pautas importantes, básicas, elementales, para que cada uno dentro de sus distritos escolares pudieran tener más o menos determinadas pautas elementales y básicas, ¿no? Yo no les voy a comentar todo el documento porque tiene una cantidad importante de páginas, por suerte, pero tomé hace algunos puntos que quiero compartir con ustedes, que destacan los colegas, y por ejemplo dicen que no podemos dejar de mencionar que estamos en un tiempo de incertidumbre, ¿sí? Y esto trae como consecuencia los temores, la desconfianza, y todo lo que el aislamiento conlleva, ¿no? La inestabilidad emocional, que esto es muy, muy, muy fuerte en todos. Y el gran desafío para este 2020 es la de revisar los contenidos planificados, algo parecido a lo que estuvo comentando recién la colega, ¿sí? O sea que una vez que, si es que se puede llegar a retornar a las escuelas, a los edificios, obviamente que todo aquello planificado inicialmente, obviamente que se va a tener que retomar, ¿sí? En este momento lo que hay que priorizar más que nada son las propuestas flexibles, ¿sí? Y estas propuestas flexibles, ¿por qué? Porque es momento de fortalecer los vínculos. Es muy importante el tema de los vínculos, los vínculos afectivos y pedagógicos, ¿sí? Con nuestros estudiantes. Y es posible que no se pueda sostener las secuencias, ¿sí? Las secuencias de actividades, que es muy común que nosotros los docentes de todas las áreas siempre hablamos del tema de las secuencias, pero es posible que esto, en este contexto de pandemia, no se dé tan así. Por eso es importante que necesitamos también realizar algunas propuestas, pero de algunos contenidos muy puntuales, que cada docente, que cada profesor va a tener en cuenta, conociendo y estableciendo estos lazos con sus alumnos. De ahí la importancia de mantener ese lazo, ¿sí? Ese vínculo con los estudiantes, con los niños y con las niñas. Porque será prioritario, obviamente, para mantener y sostener estos lazos y para, obviamente, cultivar el interés por el conocimiento. O sea, si no tengo esa posibilidad como docente, como maestro, como profesor, como profesora, para poder llegar a través de las múltiples maneras que tengamos, cada uno dentro de las posibilidades y dentro del contexto que le toque trabajar, ¿sí? Pero es importante crear este tema de estímulo y de vínculo y de lazos con los docentes. Obviamente que si transcurrido 3 o 4 meses, llega agosto, septiembre y yo no sé ni quién es el alumno, y el alumno no sabe quién soy yo, obviamente de qué vínculo vamos a estar hablando. Es importante el tema de los lazos. Es un tiempo de sembrar para después poder cosechar. En cuanto a la evaluación, así cortito, les puedo decir y acotar un poquito de lo que estuve sondeando, en este contexto de pandemia, por todo lo que se viene señalando, obviamente, que es un tiempo para preservar los lazos que acabo de decir con los niños, niñas y con los estudiantes. Y el interés por el conocimiento, que también dije. Ahora quiero acotar algo de cómo se tiene en cuenta que ahora no se califica. En esta etapa no hay números, no se califica. Y por ahí va a estar también el tiempo que le vamos a dedicar para explicar a las familias y a los propios estudiantes, ¿sí? Por eso la labor de
mi análisis apunta fundamentalmente hacia la educación primaria. Y mi sindicato está más en lo inicial y en lo primario, pero yo soy producto de la escuela primaria, trabajo en la escuela primaria. Entonces es importante que, y lo que nosotros pudimos encontrar en el grupo de los supervisores escolares, el trabajo de liderazgo impresionante que llevaron a cabo y que lo siguen haciendo. Es decir, establecer instrumentos, este tema de instrumentos para poder, ¿sí?, documentar toda la información que vamos sacando a raíz del contacto que tenemos con nuestros alumnos, estudiantes, es sumamente importante. Y esto lo quiero destacar, porque para llegar a un acuerdo y para establecer instrumentos, se creó toda una expectativa y también se le dio la posibilidad a la comunidad, a los docentes, a los equipos de conducción, para que pudieran tener acuerdos internos. Y esto es fundamental. Si no tenemos un instrumento, algo para registrar, ¿cómo vamos a registrar? Si bien no tenemos calificación. Pero de alguna manera hay que instrumentarlo. Entonces, por eso destaco esto de crear instrumentos. Y esto se está abordando y se está llevando a cabo. A ver, a Manuel, te hago una pregunta dentro de los Sí. instrumentos y de los acuerdos, que la tiro un Sí. poco a todo el grupo. Porque recién Sí. hablábamos y decíamos, bueno, tenés una libretita privada donde igual vas poniendo calificaciones, aunque en lo demás no se las mostrás. Es Y un poco también así, en el es fondo una, es un poco voy a tirar así. una pregunta media así media rara, pero va como va. Digo, Sí, cada uno de sí. ustedes fue pensando para su nivel, para su grupo, digamos, que tiene que evaluar en definitiva en algún momento y que va a tener que calificar, ¿cuáles son aquellos, fueron haciendo como el recorte de lo que sí o sí ustedes quieren que aprendan sus chicos en este año? Que no sabemos cuándo termina ni cuándo se retoma, pero tuvieron que hacer como un recorte ustedes mismos de los contenidos para pensar con cuáles contenidos tienen que pasar sí o sí al próximo paso. Bueno, primero y principal, en el ámbito de Cava, Pero no el estuvo... real, ¿eh? Yo no hablo del real. No, yo te digo que, primero y principal, sabés que tenemos un sistema verticalista, obviamente, es así, esa es la realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Y compartir con los compañeros. Tenemos un diseño curricular, pero dentro de eso tenemos contenidos prioritarios que nos bajaron desde el Ministerio de la Ciudad. Dentro de esos contenidos prioritarios, fíjate cómo venimos bajando, dentro de esos contenidos prioritarios llegan obviamente a las escuelas, los equipos de conducción ponen, comparten, se establecen reuniones de equipos de conducción y también con los docentes, ¿sí? Y se trata de adecuar las actividades para cada grupo, para cada grado, para cada nivel. Se trata de adecuar, o sea, el 100% de esos contenidos prioritarios tampoco se puede llevar a la práctica. Vamos a ser sinceros y es así, es así. Pero el tema es brindar actividades que puedan, que apunten a los niveles de cada uno de los alumnos, ¿sí? Claro, lo que yo decía es, si independientemente de lo vertical y de lo estructurado y de lo que está formalmente, Sí. tuvieron que ustedes ir pensando, o si fueron haciendo el juego de pensar los irrenunciables, ¿no? Eso que sí, decís, obviamente, esto sí o sí que sepan los chicos antes de pasar de nivel, obviamente. y cuál es negociable, ¿no? Tal cual, y detenerse en algún tipo de contenido que por ahí son importantísimos. ¿Sí? A ver, Manuel, ¿le damos la palabra a Lidia un minuto? Sí, No cómo no, más. por Sí. favor. Sí, hola. Sí, te con escuchamos. respecto a esto que mencionaba Manuel y que está sucediendo en Cava, le hablo del nivel medio, que es el que conozco, ¿no? Está bien, está bien. Todo este proceso de valoración, primero hubo que, más allá de la normativa, hubo que trabajar mucho con las escuelas en que se pudieran apropiar de la valoración como proceso. Y al ser un proceso, lleva diferentes momentos, diferentes etapas, y esos momentos y esas etapas no estuvieron libres, ni están libres de tensiones, de discusiones, de debates, y está bueno que sea así, porque
una de las cosas que las instituciones, como decía Manuel, tuvieron y tienen que construir son los criterios de valoración, porque si no queda librado a lo que cada docente le parezca que es lo que tiene que valorar con respecto al mismo estudiante. Entonces, una construcción colectiva importante, institucional, fue la construcción de acuerdos para la elaboración de criterios. Para después en esta etapa, algunas escuelas están en esta etapa, eligiendo cuál es la mejor herramienta o el mejor instrumento para el procesamiento de datos, separando lo que son los datos internos propios de la institución y aquellos que van a volcarse en la valoración, ¿sí? Eso por un lado. Y me parece que, yo redoblo la apuesta a lo que dice Roxana, cuando uno se pregunta como docente qué se va a evaluar, ¿no? Esto remite indefectiblemente a las propuestas de enseñanza. Porque digo, o sea, yo no me voy a proponer ahora valorar, evaluar los contenidos relativos al primer año, por ejemplo, del ciclo básico, cuando la propuesta de enseñanza fue otra. Claro. Entonces, lo que pone arriba de la mesa es la propuesta de valoración y de evaluación tiene que estar en consonancia con la propuesta de enseñanza. Digo, sí, como dice Manuel, hubo una apropiación lógica del contexto y una adecuación del diseño curricular, una priorización, por lo menos en el nivel medio, con la suficiente libertad como para hacer una selección y priorizar de acuerdo a los perfiles de los ingresantes, a los perfiles de los grupos, a los grupos docentes. Esto no quita que hay escuelas que sus cuerpos docentes arrancaron con lo disciplinar, con el programa, y que es el día de hoy que te está diciendo que no, porque el programa y los contenidos, y porque no, porque esto es lo más importante. Nadie está diciendo que es sencillo, pero si hay algo que puso sobre la mesa esta cuestión de la evaluación, es que al mismo tiempo pone de manifiesto la propuesta de enseñanza. Totalmente. ¿Hay alguien que dice acuerdo con Lidia? Sí, ¿qué dice? Sí, pregunto en el nivel secundario, ¿no? En esta situación de que de pronto tenemos varios docentes para diferentes años y que por ahí comparten los mismos cursos, ¿se ha podido lograr algún trabajo de equipo como para unificar criterios? Esta cuestión como de una, se van a dar como prioridad o como contenidos irrenunciables ante los otros, o por ahí el docente ha quedado un poco que iba a trabajar. No sé quién quiere hablar, Carolina, no sé si le hacías así con la cabeza. No, quiero hablar. Espera, Jorgito, que justo... Bueno, dale, habla. Bueno, lo que yo quiero decir, que la modalidad de evaluación que se toma en la universidad debido a esta crisis es esa distancia. No se toma lo que es conceptual, pero en tipo de múltiple choice. ¿Todas las materias te las tomaron en múltiple choice? Hasta ahora están tomando múltiple choice, según te he informado. Entonces vos lo que decís es que no se aplican los contenidos a un caso, sino que solamente te están tomando de memoria el concepto. El concepto te toman. Está bien. ¿Y te costó más cuando vas presencialmente? ¿Te costó más poder rendir las materias de esta manera que cuando ibas a la universidad? Yo prefiero ir a clase. Sí, sí. Es mucho mejor. Totalmente. ¿Tenés alumnos de ajedrez a distancia ahora que no podés tenerlos presencialmente? Sí, tengo alumnos a distancia.
¿Y cómo los evaluás vos a ellos? ¿Cómo van progresando en el aprendizaje? Cuando cosas en aperturas, Además de Adri, que te ganó por primera vez. 3 veces. 3 veces ya te ganó, estás en un problema, Jorgito. Pero vos te vas haciendo una libreta con los avances de cada uno de tus alumnos. Sí, enrocó, hizo apertura de alfil dama. Está muy bien. Tenés que alejar un poquito la cámara para que te podamos ver, porque yo te conozco, pero los demás no te pueden ver. Ahora no te veo tus ojos. Pero está bueno porque en realidad lo que Jorge dice es una realidad de muchos, lo que decía Marisa al principio de la charla, que en realidad muchos que comenzaron la universidad o que siguieron, como en el caso de Jorge, que ya está en tercer año de comercio internacional, también es un cambio de modalidad, y ni hablar para los que recién empiezan la universidad, que la empezaron de una así con virtualidad. Pero tomando lo que decía Gladys, no sé, Carolina, si querías comentar algo, porque te vi que hacías con la cabeza así. No sé si le querías agregar algo a lo que dijo Gladys. Buenas tardes. Lamentablemente no tengo muy buena conexión, de ratito se me corta, pero yo creo que este desafío que se puso, es más, hace un poquito más de media hora terminé justamente una reunión donde docentes pudieron con este desafío armar una actividad conjunta donde intervienen varias disciplinas y donde se valora el trabajo del chico a distancia, y aunque no lo crean, rompiendo las barreras de no nos conocemos, porque trabajaron con chicos de primer año, a los que vieron menos de una semana prácticamente, y lograron tener un contacto con los chicos, un ida y vuelta maravilloso, porque tuve la oportunidad de ver mensajes que van y vienen, y la realidad es que supieron repensarse como docentes. Ahora están en esto de repensarse como docente, en qué es valorar y no calificar, ¿no? Porque Sí, es difícil. Es muy difícil, pero yo creo que en este momento es donde más se pone en juego, ¿no? La docencia como vocación. Creo que es donde tenemos que pensarnos como docentes, como parte de una comunidad, teniendo en cuenta con qué comunidad de alumnos y familias trabajamos, y me parece que el resultado va a ser bueno. Yo creo que como mamá también me pasa, a ver, tengo a mis 2 hijos, ambos terminando carrera, uno en un nivel, otro en otro, y ¿En qué están con nivel? esta incertidumbre. Ellos están secundario y profesorado. Justo este año ambos terminaban. Y verlos a ellos extrañar, cursar, extrañar ese intercambio con el docente, a mí me emociona como mamá, porque digo, encontraron su lugar, más allá de que su vocación y demás, y yo creo que eso lo vamos a ver cuando volvamos, ¿no? Este reconocimiento y la valoración de los alumnos el día que nos volvamos a encontrar en las aulas hacia los docentes va a ser hermoso. Entonces, totalmente. Creo que se puede. Muy bueno, Carolina, porque además es emotivo, porque en realidad es como pensar que es un esfuerzo 10 veces superior el de hacer todo el esfuerzo para preparar las clases, para subirlas, para coordinar, para armar lo que decía Pedro, a veces con chicos que no conocemos, o para interactuar entre los propios chicos que no se conocen ellos, pero que en algún momento creo que cuando se pueda los van a abrazar cuando lleguen al aula. Cuando se pueda abrazar de nuevo, ¿no? Por supuesto, pero hoy, realmente desde la reunión que acabo de terminar hace un rato, me llevé unas impresiones muy lindas, muy enriquecedoras. Ver a docentes emocionados por el trabajo que hacen sus alumnos, que se tomaron el trabajo de realizar la actividad, de mandar el videíto, la familia compartiendo ese momento, y ver a los docentes, yo los miraba así como los estoy viendo ustedes, que se emocionaban y decían, no estoy en Argentina, en un momento pensé.
Y fue la verdad que un momento súper enriquecedor. Muy bueno, y muy bueno que lo puedas compartir. No sé si está Nadia, ¿querés decir algo? Porque me escribías que estabas de acuerdo con Lidia con algunos conceptos, pero no sé si querés participar. Ahí se Ahora escucha. sí. Hola, buenas tardes a todos. No, que estoy de acuerdo con lo que dice Lidia, con lo que dijo Lidia, y esto de que, ¿qué vamos a evaluar? ¿No? Es la pregunta. Y yo, mira, siempre el tema de la evaluación es un tema para el docente, pero ya cotidianamente, ¿no? Como que cotidianamente esto de ponernos a evaluar, ¿no? Siempre, yo me acuerdo, o sea, yo este año no estoy frente al aula, ¿no? Pero siempre, nunca es un tema que siempre se llega en todos lados, ¿eh? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos? O sea, como que ese es un bache que hay, digamos, ¿no? Lo noto cada vez también que curso alguna carrera, ¿no? Es como, también, al docente nos pone esa cosa, ¿y cómo vamos a evaluar? Nunca tenemos como una preparación, ¿no? Digamos, para decir, bueno, vamos a evaluar cómo lo evaluamos, digamos, ¿no? Porque nos enseñan a planificar, ¿no? A todo eso, pero a la evaluación es algo que nos queda ahí siempre como, imagínate ahora en pandemia. En realidad, por ahí Nadia, lo que te queda ahí colgando es cómo formalizarlo, pero estoy segura que evalúas todos los días. No, O sea, obvio, sí, sí. ¿no? Sí, Sistematizar obvio. eso que hace todos los días. Sí, pero siempre creo que el docente siempre se va como a los contenidos duros y no ve como otras cosas, por ejemplo, las habilidades de nuestros alumnos y alumnas, o qué hicieron todos nuestros alumnos, el proceso que hacen, ¿no? Para llegar al contenido. No es lo mismo, como yo le decía, ¿no? Siempre digo, no es lo mismo sacarte un 6 con un esfuerzo, o sacarte un 6, o sea, estudiando, ¿no? O sea, sin esfuerzo, digamos, ¿no? Eso se lo decía a mi hija, ¿no? O sea, diciendo, no es lo mismo sacarte un 6, yo te vi estudiar, yo sé que ese 6, o sea, lo hiciste sin estudiar, digamos, ¿no? O sea, sin esfuerzo. Entonces, si vos estudias, o sea, ese nene que llegó o esa nena que llega al 6 con todo lo que implica su 6, digamos, o sea, como que eso no se pone a veces en juego, sino que a veces vamos como docentes al contenido duro, ¿no? Y esto de también que el niño o niña o adolescente vea su propio proceso también está bueno. O sea, de invitarlo a decir, bueno, a ver, ¿cómo llegaste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste a resolverlo? ¿No? Y ver todo ese recorrido que hizo, porque en realidad eso es lo que le va a servir, todo el recorrido que hizo para buscar estrategias. Totalmente. No, pero bueno, es como... Y por momentos también uno se convierte como en guía de los chicos en buscar información, y vos también como mamá, ¿viste? Uno se pone a buscar distintas herramientas y recursos para acompañarlos en este proceso y que puedan valorar algunos ítems que normalmente por ahí no se tienen tan en cuenta, porque en realidad te conectaste o no te conectaste, a la escuela vas. O sea, estás ahí, aunque estés medio dormido, aunque no estés prestando atención, estás. Y acá, bueno, es como que hay que valorar otras cosas. Es más, puede estar en la escuela y no conectado también. Totalmente. O sea, por eso, todo eso, entonces como, nada, como replantearnos también, como dijo Lidia, las propuestas también, ¿no? O sea, esto de qué ofrecemos y qué evaluamos, ¿no? Sí, Lidia dijo muchas veces la palabra valoración, ¿no? Porque sí, valoración. Sí, valoración. Uno tiene que ver en este momento, bueno, qué valor le damos a cada cosa, independientemente de lo que es la cotidianidad de la escuela, es como que ahora son otras cosas las que valoramos. Claro, ¿no? sí. Sí, eso, y ver eso en profundidad, porque nos tenemos que repensar eso, de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a valorar de todo ese proceso, digamos, ¿no? O sea, el contenido duro empezó, no sé, qué sé yo, no puedo dar fracciones porque no sabe fracciones, ¿no? Digan, bueno, a ver qué propuesta, ¿no? ¿Y qué hizo ese niño? ¿Qué valoramos de ese niño, niña, adolescente que llegó hasta, ¿no? Hasta donde llegó, digamos, y cómo llegó. O sea, valorar eso, valorar el cómo llegó. Porque hay muchos chicos, sabemos, y chicas que no tienen conectividad, tienen muy poca conectividad, todo el recorrido que tiene que hacer para poder cumplir con alguna actividad.
Y si no la cumple, también evaluar, o sea, valorar qué hizo para poder hacer lo mínimo que hizo, digamos, ¿no? ¿Qué situación está viviendo? Digamos, ¿qué situación está viviendo ese chico o chica que no puede o no pudo o lo que fuese? O sea, también comprenderlo, digamos, valorar, o sea, porque ya ahí está excluido, ¿no? Digamos, ¿no? Y Claro, no valorarlo solo en voluntad. No, claro. Claro, voluntad no es voluntad. Si lo hizo es voluntad, si no lo hizo no es voluntad. No, Perfecto. es como, es valorar, o sea, toda la situación, digamos. ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso de preguntar un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo, o sea, pero bueno, eso, ¿no? Jorgito, ¿querías decir algo corto? Que me pediste la palabra, ¿no? Sencillo. Lo que yo considero a la hora de evaluar lo conceptual. Lo conceptual es abordar la idea, solo la idea para poder desarrollar los movimientos. Vos te haces una lista de movimientos y vas evaluando a tus alumnos de acuerdo a si lograron esos movimientos o no. Si logró desarrollar la pieza, si enrocó, si pudo ir a medio juego, pues llegó a un final. Y ni hablar si te ganó. ¿Sí? Lo que yo analizo como, sí, la verdad que sí me ganó, pero lo que yo analizo como profesional del ajedrez, que eso forma parte del aprendizaje en toda la materia, no solamente en el ajedrez. Si analizás eso, te das cuenta que todo tiene un punto, Jorge, el que trajiste. Es un buen punto, porque en realidad tiene que ver con que vos lo estás haciendo como un análisis de eso que adquieren para el juego de ajedrez en específico, que es lo que vos enseñás, que en realidad les sirve para otras asignaturas y otras materias. Gabriel, ¿querés presentarte, contarnos tu experiencia? No sé si... Ahí está, desmuteate. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gabriel, vivo en Quilmes, soy profe de primaria, secundaria, y también trabajo en la escuela preuniversitaria de la Universidad Nacional de Quilmes, así que bueno, un poco, digamos, estoy como en 2, 3 niveles, y bueno, no, digamos, no quiero ser muy aburrido, al principio me parece que al menos en los lugares donde trabajo, sobre todo en el nivel primario y en el secundario, como que se confundió propuesta de enseñanza con enviar tarea, entonces era como una especie del enciclopedismo, ¿no? Entonces, digamos, me parecía que era importante repensar esa situación, creo que Lidia lo mencionó muy bien, una cosa es enviar tarea y otra cosa es tener propuestas de enseñanza, me parece que es mucho más amplia la apuesta ahí, y un poco sumado a lo que dijo Manuel, si no me equivoco, esta cuestión de crear espacios, y por eso, digamos, mis propuestas de enseñanza van orientadas a generar esos espacios, ¿no? Digamos, bueno, y repensar también que toda esta cuestión de la virtualidad, sobre todo, bueno, acá en el conurbano, que a lo mejor no estaba tan presente, llegó para quedarse. Entonces, bueno, tal vez en esas propuestas de enseñanza ir ayudando a este, digamos, nuevo oficio del estudiante virtual, ¿no? Eso me parece bastante interesante que esté presente. Y bueno, me parece que son tiempos, digamos, diferentes para también aprender situaciones diferentes, ¿no? Eso es todo un debate que me parece que nosotros como docentes nos tenemos que a lo mejor lo digo con respeto, sacar esos chips, digamos, que muchas veces vienen desde nuestra formación y bueno, me parece que es fundamental, digamos, repensarnos en estas situaciones digamos, tratar de lograr situaciones de enseñanza que sean convocantes para los chicos, para las chicas, bueno, y generar un espacio a lo mejor dentro de esa aula virtual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que los chicos y las chicas sientan pertenencia, ¿no? Y bueno, y aparte, digamos, otras experiencias que vengo desarrollando con un grupo de compañeras y de compañeros,
es sobre todo con chicos que están en edad de egresar, sexto de primaria, por ejemplo, o sexto de secundaria, realizamos algunas mateadas virtuales, por llamarlo de alguna manera, donde estas cuestiones relacionadas con los vínculos que decía Manuel se dejan, digamos, se expresan, al menos entre comillas, digamos, porque es por la computadora, pero digo, Sí. es una manera de encontrarnos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces eso me parece como situaciones muy, muy importantes que los chicos y las chicas lo valoran mucho y te lo hacen sentir de alguna u otra manera cuando se expresan o cuando te mandan otros mensajes diciendo, bueno, profe, ¿cuándo es la próxima? O arreglemos esto, arreglemos lo otro. Digo, a mí me parece que eso también contribuye a esas situaciones de valoración, de pertenencia, que se va a jugar mucho con la cuestión de lo vincular. Bueno, más o menos lo traté de redondear para no aburrir tanto porque el Me tema vi es un súper montón de amplio. palabras de lo que Gracias por dijiste, el espacio. porque, no, gracias a vos por estar, porque es un tema interesante, porque a veces algunas de las chicas que trabajan en Ciudad de Buenos Aires tienen como otra realidad. La Ciudad de Buenos Aires es mucho más rica en recursos que lo que es el conurbano, y ni hablar de nuestros amigos de Formosa que están aquí, tanto Wilfrido como Richard, que son de Formosa. No sé cómo está la conexión por allá. Wilfrido, ¿no estás escuchando? Tenés que Si yo desmutearte. quiero hablar, ¿cómo hago acá? Si yo Espera quiero hablar. un minuto. Wow. Te estamos escuchando, Graciela, ¿eh? Hola. 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 ¿Cómo Hola. están? ¿Querés compartir algo, Graciela? ¿Nos escuchás? Sí, porque justo estaba preguntando a mi nieta que está en cuarto grado, digo, ¿cómo se habla acá? Porque medio que no me salía, ¿viste? Pero ya estás. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, vos tenés dos Hola. experiencias para... ¿Me escuchás? Perfecto. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Bueno. No, yo decía, viste, lo de ahora esto con el... Tengo mis nietas que van a la escuela, con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Si hay conexión o interactúan, porque hay chicos que la verdad con esta pandemia están pasando necesidades muy grandes. Y si interactúan las escuelas con los psicopedagogos, los asistentes sociales, que yo la semana pasada no pude hablar mucho porque se me había cortado la luz, que tenía el tema pendiente eso. Si están interactuando el gabinete psicopedagogo con la familia de bajos recursos, por ejemplo, o hay chicos que no pueden, no tienen los medios, no tienen un celular o no tienen una NEB o una computadora como para hacer las tareas virtuales, ¿cómo interactúa la escuela o el gabinete psicopedagogo, ¿no es cierto? Para evaluar No al sé si alguien quiere chico. contar su experiencia. No sé si alguien quiere contar su experiencia, porque sé que están trabajando mucho con la parte social. Creo que las chicas que trabajan las docentes que trabajan con Esteban están trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con la distribución de comida y un montón de elementos, y no sé si están funcionando los equipos de orientación o si están involucrados en la cuestión social. Tatiana me hace así con la cabeza. ¿Querés hablar? Bueno, ahora yo termino, Roxana, con este tema, después la Tatiana cuenta la experiencia de ella, y yo más allá de, no sé si de la docente que habló anteriormente, cómo evalúan al chico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de los chicos, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo, ya tengo mi par de años, ¿no es cierto? Cuando iba a la primaria, es como que ahora es todo virtual por el tema de la pandemia, la evaluación de los chicos, ¿no es cierto? Y que no se va a calificar, sino van a evaluar cómo funcionó, cómo el funcionamiento de los chicos de su casa.
pero yo como experiencia siempre cuento que cuando iba a cuarto grado parecía que los maestros cambian la metodología después de esto, ¿no es cierto? Si tendrás más experiencia. En cuarto grado yo no sabía dividir, ¿no es cierto? Y era como que me bloqueaba a los maestros tenerlo encima, como que te bloquean, y vos no podés seguir con la otra tarea, quizás te estaban tomando una prueba, una evaluación de matemática, y tu prueba era lengua, y era tanto lo que el maestro te exige, que parece que, viste, te pone nervioso porque están caminando al lado tuyo, y bueno, quizás vos sabés lengua, pero matemática en su debido tiempo no sabés, y bueno, era lo que yo quería de mi experiencia, que no sabía dividir, yo lo cuento como que, viste, y después me bloqueé, porque, o sea, no, me bloqueé porque ya me fui del tema, no sabía dividir, y a lo que decía la docente, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, él uno, cómo valora, cómo llegó a saber después a aprender a dividir sin que nadie se entere, ¿no es cierto? La valoración que los docentes le tienen que dar a los chicos, cómo llegó, sin, en su cuarto grado se bloqueó, después repitió, como yo, repetí cuarto grado, pero después aprendí a dividir y tenías notas lindas, ¿no es cierto? 9, 10, y ahora vos me preguntás, sé dividir, yo te sé dividir por 4 o 5 cifras, hay chicos que no la saben, ¿no es cierto? Por eso, con la docente que anteriormente habló, estoy de acuerdo con ella porque es cómo se valora chico, cómo llegó a esa instancia, ¿no es cierto? ¿Me expresé bien o más o menos? Porque no soy docente, soy una trabajadora administrativa Graciela. de la municipalidad, pero me encantan los temas, porque uno... Se te entendió perfecto. Porque uno... Le voy a contestar. Te voy a contestar. Toma mucho conocimiento, y bueno... Te voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Graciela. Mirá, sí, le voy a contestar porque era la parte del proceso de valorar al niño y a la niña, ¿no? Bueno, uno trae como marcado la niñez, ¿no? Como vos decís, Graciela, ¿no? Yo repetí, decís, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la repitencia, primero y principal. Ya te lo digo. Bueno, y segundo, claro, es un buen punto. Segundo, que todos los niños y niñas aprenden y todos los niños y niñas son inteligentes. Entonces ya tengo esa postura ya desde que entran a mi aula. A mí no vale decirme no puedo. Todos podemos, ¿no? Entonces, ese niño o niña que por ahí le cuesta un poquito más, ¿no? Está habilitado el espacio, ¿no? Porque yo trabajo como en grupo cuando estoy en el aula, ¿no? Está habilitado el espacio de que yo puedo sentarme al lado del niño o niña que lo requiera, o él venir a mi escritorio, ¿no? Para yo explicarle personalmente, digamos, ¿no? Y ver en dónde está él o ella para ver su dificultad, ¿no? Porque por ahí es un cosito que le faltó, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero se interesa por el aprendizaje porque, claro, ya teniendo un maestro o una maestra que ya le está diciendo que es inteligente, ¿no? Que acá nadie repite, acá todos, o sea, todos tenemos la misma, o sea, las mismas capacidades de aprender por ahí de diferentes maneras, pero sí de aprender, porque todos aprendemos. Entonces, el que quiere aprender, aprende. Y yo siempre les digo, si ustedes tienen un buen docente que tenga muchas ganas de enseñar y ustedes tienen muchas ganas de aprender, es muy difícil que no aprendan. Así que, claro, y sí, y yo valoro a cada uno de mis alumnos y alumnas porque en realidad no todos aprendemos de la misma manera. Y sí tengo mucha paciencia, o sea, yo siempre les digo a los chicos que tengo una energía, ¿no? Como bastante
potente que no me olvido como las maestras de antes, por ejemplo, no me olvido de las cosas, me acuerdo de cada uno de ellos, me acuerdo qué dificultad tiene cada uno de ellos, entonces, claro, por ahí al otro día, por ahí ellos piensan que me voy a olvidar, porque aparte uno se da cuenta quién hizo la tarea y quién no hizo la tarea por la cara ya, ¿no? Entonces, claro, entonces ya ese chico que por ahí no quiere decir que le cuesta lo que me fuese, me siento al lado ya, y yo le digo, ¿qué pasa? A ver, decime por dónde andás, ¿no? Y bueno, y valorarlo desde su punto de partida, ¿no? Valorarlo desde su punto de partida. Y desde ahí le damos todo lo que él necesite o necesita, ¿no? De nosotros para que él lo pueda lograr. Siempre se logra el aprendizaje, siempre. Pero bueno, se necesita de esa paciencia del docente, ¿no? Y del docente comprometido que tenga esas ganas de enseñar, ¿no? Porque el chico y chica y los niños y niñas siempre tienen ganas de aprender, siempre. Son curiosos, entonces como son curiosos aprenden. Tatiana, vos querías contestar como ahora te doy la palabra, Wilfredo, así nos contás la realidad en Formosa. Pero Tatiana, vos querías contestar sobre la primera parte de lo que dijo Graciela, sobre el tema de cómo se está trabajando en la articulación con, porque esas preguntas seguramente le quedó de la semana pasada porque se le cortó la luz en el medio de nuestra charla, de cómo se está logrando la articulación entre lo que tiene que ver con el rol social de la escuela y el acercar los alimentos y el colaborar con lo que está, con el proceso educativo en sí. Y bueno, en las escuelas nosotros tenemos un equipo, en todas las escuelas generalmente hay un equipo que es de orientación escolar, que está conformado por psicopedagogos, psicólogos, asesores pedagógicos, la escuela secundaria estoy hablando, ¿no? Y también están los equipos tutoriales. En las escuelas que nosotros estamos trabajando con la profundización de la nueva escuela secundaria, se ha visto un contagio de la formación de equipos tutoriales, no solamente en el ciclo básico, sino también en el ciclo superior, o sea, en los 5 años. Este año se ha estado viendo ese contagio. Porque anteriormente solamente había tutores en primer y segundo año. Entonces, de alguna manera se están generando equipos tutoriales, y más con esta situación, en todos los años. Si no son tutores, porque el cargo no dice tutores, los llaman referentes docentes, que son personas docentes que están junto con los preceptores haciendo el seguimiento de los alumnos junto con los otros docentes. O sea, a ver, este chico no está participando, este chico no se está acercando. Bueno, qué estrategias hacemos, qué pensamos juntos. Y aparte de eso también tenemos dentro de la ciudad referentes que van a las casas o se comunican con familiares en los barrios y buscan a los chicos que no han tenido ningún tipo de contacto. Entonces sí, se está haciendo bastante trabajo. Uno de los trabajos importantes que se está haciendo con respecto a la comida es que no es solamente repartir comida, ¿sí? O sea, dar la vianda, sino que también en ese momento hay un contacto entre los docentes, que muchos docentes van voluntariamente a esos encuentros con las familias, a conversar sobre el desempeño que están teniendo los chicos, con los padres o con los familiares que van, y también a entregar materiales a aquellos chicos que no tienen conectividad. Entonces, muchas escuelas están dando fotocopias y materiales a los chicos que no tienen conectividad, y luego los reciben en el siguiente momento en el que se vuelve a dar las viandas, o sea, cada 15 días. Eso también es importante, porque de alguna manera se está tratando de hacer un poco más equitativa la educación, ¿sí? Sobre todo por los chicos que no tienen acceso a un celular o a una computadora de manera regular. Las conectividades han sido intermitentes, o sea, no es que siempre los chicos no han tenido, o salvo en casos muy puntuales, ¿no? Pero la mayoría de los chicos está conectado intermitentemente, o sea, que capaz que para un trabajo puede acceder a una tecnología, a un celular o algo, y hay otros trabajos en los que no. Entonces, sí, es increíble el trabajo que están realizando a nivel docente con lo que es vincularse con los chicos,
llamarlos por teléfono desde sus teléfonos particulares, hoy me reía con una profesora compañera que tiene todos grupos de WhatsApp y a las 12 de la noche estaban chateando los chicos en grupo, porque también esto generó una revinculación entre los mismos chicos, ¿no? Para trabajar, y en un grupo para realizar unas tareas, y terminaron los docentes desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana trabajando con los chicos, ayudándolos. O sea que sí, hay mucho seguimiento, hay mucho acompañamiento, y bueno, y también hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación. Yo creo que este proceso ha servido un poco, yo siempre digo que la educación tiene que hacernos más humanos, y este proceso ha servido para que muchos de nosotros recordemos que somos humanos, y que el alumno es un otro, y que las otras familias, son también como nosotros. Entonces como que ha habido una resignificación. Sí, También vos decías, Tatiana, recién que las conexiones fueron fluctuando, y yo pensaba en nosotros mismos, porque yo cuando revolví los ojos para allá, estoy mirando el WhatsApp y uno me pone, se me cortó internet, el otro me pone, se me cortó la luz, el otro me pone, estoy desde 15 minutos intentando conectarme, y eso también, si lo vemos con nosotros mismos, que se supone que estamos con todos los recursos disponibles como para conectarnos este día, esta hora y acá, también le pasa a nuestros chicos, y le pasa a los padres, y les pasa a las familias. Y yo le quería dar la palabra recién a Wilfrido, siempre te cambio el nombre, para ver cómo están viviendo ustedes la realidad de allá también. ¿Vos seguís en las Lomitas? No te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Sí, actualmente por la cuarentena estoy, digamos, en mi hogar, pero sí estaba prestando servicio en las Lomitas. Y las realidades geográficas son distintas, vos que conocés también bastante. Si bien acá la conectividad en lo que es todo el centro noreste, digamos, capital, y lo que es el límite con Asunción, con Paraguay, que es en el departamento de Clorinda, Pilcomayo, tienen buena conectividad y hay un buen uso, digamos, y hay más manejo de la tecnología, porque a partir de lo que es la provincia del centro hacia el oeste, con el límite de Salta, uno que culturalmente, ¿no es cierto?, porque hay mucha comunidad originaria en esa zona. Exactamente, en eso pensaba cuando te lo pregunté, ¿no? Y la realidad de ellos es muy distinta a la nuestra. Uno porque no tienen acceso o no tienen equipos tecnológicos para acceder, y la conectividad es pésima. Imagínate que la antena para telefonía ya es difícil, o tener conexión es difícil. Imagínate lo que sería tener internet. Lo que yo tengo entendido es que, bueno, el gobierno, dentro de todo, están trabajando con los docentes, entregando cuadernillos de tarea para que vayan avanzando, y que los chicos no dejen de tener la educación, ¿no es cierto? Pero, claro, pero es muy difícil, digamos, comparar los dos tipos de sectores geográficos. Respecto a los chicos que estudian acá en Formosa y que tienen acceso a la tecnología, yo creo que es reventajoso eso, porque le ayuda a entretenerse y a ocupar ese tiempo ocioso que tienen, digamos, porque la mayoría de los chicos en capital y acá en zonas más urbanas tienen conexión a internet y usaban la tecnología, digamos, viendo videos, música, y ahora sí, a través de grupos de WhatsApp y a través de las conexiones que tienen los docentes con los chicos, están aprendiendo a darle un buen uso de esa tecnología. ¿Y allá sobre la evaluación se dijo algo, como acá en Buenos Aires, o todavía no se dijo nada de cómo va a ser el proceso de evaluación? Acá, digamos, hay una política de Estado provincial, digamos, que la política educativa es muy flexible, siempre, desde hace como 5 años
es muy flexible, así que hay, digamos, una intención del Estado de facilitar al chico que no tenga como un fracaso, lo llaman ellos, ¿no es cierto? Sino que le dan la oportunidad que siga avanzando con, digamos, te doy un ejemplo, en el nivel secundario, antes era 2 previas y cursaba, si no aprobaba las 2 previas, después tenía la chance de repetir. Ahora te dan hasta 4 materias, digamos, que adeudes 4 materias, cursar el siguiente año y lo vas, digamos, te van evaluando. Lo vas compensando a lo largo del año. El ciclo, sí. Así que es flexible, no sé si es bueno o es malo. Según los expertos, digamos. No, ustedes tienen allá en Formosa realidades totalmente distintas, porque una cosa es Formosa capital, otra cosa son las lomitas y otra cosa son los lugares más alejados, donde sobre todo tenés todavía comunidades que están muy retrasadas en lo que tiene que ver con la tecnología, no solo con la tecnología, sino con los medios de comunicación, de transporte, de traslado, una de las cosas que veíamos, ¿no? Cómo llegar también de Capital a las Lomitas o de algún lugar a las Lomitas, porque todo con transporte de mediana distancia, muy caro además. Y eso hace la falta de acceso real, ¿no? Hasta físico, por decirlo de alguna manera. Y es un limitante, digamos, sobre todo para acceder a cualquier tipo de derecho, digamos, porque también, como está tan centralizado toda la provincia en capital, claro, hasta el mismo sistema de salud y sobre todo la educación también dependen mucho de la capital. Sí, el tema de salud lo sabemos porque trabajamos juntos, pero el tema de la educación, estaba bueno tu aporte y que te puedas sumar los miércoles a esta charla, porque lo que hace interesante también es conocer la realidad de otras partes, de otros lugares. Hoy Lore tuvo un problema que es de Chaco, Carlitos tuvo otro problema Carlitos también por ahí lo conoces, tuvo un problema desde Catamarca, pero está bueno conocer porque a veces a nosotros nos pasa, o a mí lo que me permitió recorrer el país me enseñó es que el país es muy diferente. Muy diferente. Y dentro de tu propia provincia es muy diferente. Y es muy interesante conocerlo porque te abre la cabeza a pensar otros escenarios, ¿no? En cómo llevas esa tarea a ese chico que no puede llegar ni siquiera a las Lomitas, no te estoy diciendo a Capital, te estoy diciendo a un lugar como intermedio, ¿no? Porque si vienen de otros lugares. Y mira, te estoy hablando en el año 2016, un micro de corta distancia salía 350 pesos, no sé cómo está ahora. Pero cuando tenían que ir al lugar donde trabajás vos normalmente, que ahora estás desde tu casa, pero donde estás vos en tu oficina, desde el lugar donde estaban, de distintos lugares de la provincia, llegar ahí eran 350 pesos de día y 350 de vuelta. Muy caro para llegar. Está bueno si como tarea de investigación, digo, ¿no? Para Richard, para Wilfrido, pensar cómo hacen en Formosa para llevar la tarea a los lugares donde no llega internet, pero no llega el micro, pero no llega el colectivo, pero no llega nada. Claro. En realidad hay zonas, digamos, bien al límite con Paraguay, que ya es una frontera seca, donde ni siquiera hay ruta, digamos, pavimento. Nada. Son ya prácticamente como picadas, y donde hay comunidad criolla y comunidad originaria de que se entra a caballo en algunos lugares. En algunos solo mula. El esfuerzo del docente en esa parte es sacrificada. Y eso también te hace, digamos, después esa realidad te hace valorar otros tipos de situaciones que uno en su casa no valora. No, yo me extendí un poco de la hora porque me puse contenta de verlo a Wilfrido, que sé que es una persona con mucha responsabilidad social, porque hemos trabajado juntos y me consta, y el equipo de trabajadores sociales que trabajan con él es muy bueno, el nuevo, el que está nuevo y él me entendió. Está bueno que te sumes los miércoles,
porque conocer otra realidad es interesante, lo mismo para Richard, que creo que se desconectó, no estás ahí, Richard, que se puedan sumar, está bueno los miércoles. Yo voy a tener que cortar, porque todos tenemos que cocinar, todos y todas, y estar un rato en familia. Me extendí un rato porque me emocioné con que estén presentes, y lo que les quería decir es que el miércoles que viene queremos hablar de un tema que por ahí no es, si lo piensan al título nada más, no es un tema de educación, por decirlo de alguna manera, pero que sí los queremos traer a debatir, que tiene que ver con el tema de la semana que viene. Es una semana especial porque es la semana de la lucha contra la violencia hacia el adulto mayor. Y nosotros los queremos llamar a ustedes como tanto a Graciela como a Manuel desde su rol en los sindicatos, a ustedes como docentes, a otros como alumnos, otros como abuelos, como padres, a pensar esto entre todos y cómo podemos cambiar algunas cuestiones desde la escuela, ¿no? Como algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas masculinidades, las cuestiones de género, evitar la violencia en niños, niñas y todas nuestras mujeres. Y nosotros el año pasado hicimos un encuentro muy lindo que algunos de ustedes estuvieron, que fue sobre las violencias hacia los grupos que más sufran, que son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. La semana que viene es una semana contra la violencia hacia el adulto mayor y queremos debatir con ustedes cómo incorporar estos temas a la escuela, cómo incorporarlos a la agenda escolar y cómo incorporarlo a la discusión. Entonces ese va a ser el tema que vamos a incorporar. Si bien la ESI dice que tenemos en algunos puntos que incorporarlo, cómo lo estamos pudiendo trabajar, cómo no, y cómo lo podemos pensar entre todos, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo antes de que terminemos. Yo te agradecido por participar, poder abordar conceptos que no estaban tanto en mi esfera de circulación, pero me sirve para enseñar ajedrez. Y lo que pase la semana que viene también te va a servir porque en noviembre vos justo tenías un examen ese día y no pudiste venir, y vas a aprender mucho también sobre los tópicos de la violencia que son ahora el otro problema de la pandemia, ¿no? El otro gran problema de la pandemia, la cantidad de víctimas de violencia que tenemos, y hoy no puede estar Laura porque seguramente tiene algún geriátrico explotado, pero es un tema que tenemos que abordarlo desde el sistema educativo también. Así que bueno, gracias a todos por estar. ¿Hacemos una sonrisa para la foto? Los que estamos todavía en cámara, así yo saco una foto, o plin, saco una foto, como la que subimos el otro día que todos sonreíamos para la foto. Ahí va, Ahí está. Muchas gracias, los espero el miércoles, y gracias a Mariana que está cocinando, pero que Mariana nos prestó su aula, que no es gratuita, por eso no tuvimos que cortar a los 40 minutos, gentilmente nos prestó su aula, y usaremos su aula mientras que ella nos siga prestando su aula, para que no se corten los 40 minutos y tengamos que volver a conectarnos. Así que gracias a Mariana y gracias a todos. Besos gigantes. ¿Va a ser el miércoles la próxima semana? Gracias. Dije miércoles. No, miércoles, 2 veces. Jueves siempre. Listo. Ay, qué fallido. Gracias Nadia, porque ya estaba diciendo cualquier cosa. El jueves a la misma hora en el mismo canal. Gracias, besos a todos. Buenas noches. Gracias. Besos. Gracias. Gracias Gabriel por haberte sumado. Gracias Gladys. Gabriel, ¿te recibiste en la UNCI como yo? Ay, no puedo cerrar.
cagué de frío. Sí, pero no hablan. Bueno.